Monseñor Nicolo nos dijo con pena, esa es la verdad, por lo que estaba claro que la decisión no la había tomado él, el que no asistiéramos a la audiencia y que no habíamos sido admitidos. Increíble. 150 exorcistas procedentes de los 5 continentes, sacerdotes de oración, de ciencia y de buena reputación, es decir, de alguna forma, la flor innata del clero, sacerdotes que piden participar en una audiencia pública del Papa y se les echa a patadas. Monseñor Nicolo me dijo, le prometo que inmediatamente le enviaré una carta explicando la situación. Han pasado 5 años y todavía estoy esperando esa carta. Desde luego, no fue Juan Pablo II quien nos excluyó, pero el hecho es de que 150 sacerdotes se les prohíbe participar en una audiencia pública del Papa en la Plaza de San Pedro. Explica la clase de obstáculos a los que se enfrentan los exorcistas, aún dentro de su propia iglesia, y hasta qué punto son mal vistos por un gran número de autoridades eclesiásticas. Usted combate diariamente con el demonio, Padre Amor. ¿Qué quiere? Que quieren hacernos creer que no existe, y casi lo han conseguido. Incluso dentro de la iglesia tenemos un clero y un episcopado que han dejado de creer en el demonio, los exorcistas, los males extraordinarios que puede causar el diablo, y ni siquiera en el poder que nos ha dado Jesús de expulsar a los demonios. Desde hace 3 siglos, la Iglesia Latina, al contrario de la ortodoxa y de varias denominaciones protestantes, han abandonado casi completamente el ministerio del exorcismo. Al no practicar los exorcismos, no estudiarlos y no haberlos visto nunca, el clero ya no cree en ellos, pero ni siquiera cree en el diablo. Tenemos episcopados enteros que se muestran hostiles a los exorcismos. Hay países a los que no existe ni siquiera un solo exorcista, como es el caso de Alemania, Suiza, España y Portugal. Una carencia aterradora. No mencionó a España. Aquí la situación es diferente, Padre Amor. Hay un libro escrito por el más conocido exorcista francés, Isidoro Froc, titulado Los exorcistas. ¿Quiénes son y qué hacen? Este libro traducido al italiano a petición de la Conferencia Episcopal Francesa. Pero en ninguna parte del libro se dice que los exorcistas, en algunos casos, hacen exorcismos. El autor ha declarado repetidamente a la televisión francesa que nunca ha hecho exorcismos y que nunca los hará. De un centenar de exorcistas franceses, solo 5 creen en el demonio y hacen exorcismos. El resto mandan al psiquiatra a la gente que se dirige a ellos. Los obispos son las primeras víctimas de esta situación de la Iglesia Católica, en la que la creencia de la existencia del demonio está en proceso de desaparecer. Antes de que saliera este nuevo ritual, el episcopado alemán escribió una carta al cardenal Ratzinger en la que afirmaba que no era necesario hacer un nuevo ritual, que porque los exorcismos ya no deben de ser practicados. ¿Son los obispos quienes tienen que nombrar a los exorcistas? Padre Amor, sí. Cuando un sacerdote es nombrado obispo, se encuentra con un artículo del Código de Derecho Canónico que le autoriza completamente a nombrar exorcistas. Lo mínimo que se puede pedir a un obispo es que haya asistido por lo menos a un exorcismo, dado que debe de tomar una decisión tan importante, pero por desgracia esto no ocurre casi nunca. Pero si a un obispo recibe una petición seria de exorcismo, es decir, no hecho por alguien enajenado, y no actúa en consecuencia, comete pecado mortal. Sería responsable de todos los terribles sufrimientos de esa persona, que a veces duran años o toda la vida, cuando podría haberlos evitado. ¿Está diciendo que la mayor parte de los obispos de la Iglesia Católica están en pecado mortal? Padre Amor, cuando era niño mi viejo párroco me enseñaba que hay 8 sacramentos, el octavo es la ignorancia. El octavo sacramento salva a más gente que los otros 7 juntos. Para cometer pecado mortal debe de haber una causa seria, pero también es necesario el pleno conocimiento y el consentimiento deliberado. Esta omisión de ayuda por parte de muchos obispos es una causa seria, pero estos obispos son ignorantes. No hay pleno conocimiento ni consentimiento deliberado. Pero si uno no cree en la existencia de Satanás, ¿la fe sigue siendo intacta? Es decir, ¿sigue siendo fe católica? Padre Amor, no.
Le voy a contar una historia. Cuando conocí al padre Pellegrino Ernetti, un célebre exorcista que ejerció durante 40 años en Venecia, le dije, si pudiera hablar con el Papa le diría que encuentro demasiados obispos que no creen en el demonio. La tarde siguiente el padre Ernetti vino a decirme que aquella mañana lo había recibido Juan Pablo II, su santidad. Le había dicho, hay aquí en Roma un exorcista, el padre Amor, que si pudiera hablar con usted le diría que encuentra demasiados obispos que no creen en el demonio. El Papa respondió brevemente, aquel que no cree en el demonio no cree en el Evangelio. Esta es la respuesta que él dio y que yo repito. Explíqueme, por favor, qué significa que hay muchos obispos y sacerdotes que ya no son católicos. Padre Amor, digamos que no creen en una verdad evangélica, así que probablemente los acusaría de estar propagando una herejía. Pero seamos claros, alguien es formalmente hereje si se le acusa de cometer un error y persiste en él. Pero debido a la situación de que lo que existe en la iglesia, hoy en día nadie jamás acusaría a ningún obispo de no creer en el diablo, ni de las posesiones demoníacas, ni de no nombrar exorcistas, porque no creen en esas cosas. Podría mencionar un gran número de obispos y de cardenales. En cuanto fueron nombrados para su diócesis, lo primero que hicieron fue quitarles a todos los exorcistas la facultad de ejercer. O bien obispos que afirman categóricamente, abiertamente, yo no creo en eso. Son cosas del pasado. ¿Por qué pasa eso? Pues por desgracia ha habido una perniciosa influencia de ciertos estudiosos de la Biblia y podría darles nombres de mucha gente muy conocida. Nosotros que diariamente estamos en contacto con el mundo del más allá, sabemos que esta influencia ha afectado muchas reformas litúrgicas, como por ejemplo, el Concilio Vaticano II había pedido que se revisaran algunos textos. Esta orden fue desobedecida, ya que había un deseo de rehacerlos completamente, sin pensar que se podían empeorar las cosas en vez de mejorarlas. Muchos ritos se han operado por esta manía de querer deshacerse de todo lo pasado para hacerlo de nuevo, como si la Iglesia hasta el día de hoy lo único que hubiera hecho es engañarnos y mentirnos, como si solo hasta ahora tuviera grandes genios, superteólogos, superestudiosos de la Biblia, superliturgos, que saben darle a la Iglesia lo que es bueno. Esto es una mentira. El último concilio simplemente pidió que se revisaran los textos, no que se destruyeran. El ritual exorcista, por ejemplo, debía de ser revisado, no escrito nuevamente. En él había oraciones que se han usado durante 12 siglos. Antes de eliminar oraciones tan antiguas que han resultado muy eficaces, había que pensarlo con cuidado, pero no. Todos los exorcistas hemos utilizado las oraciones del ritual de prueba y nos hemos dado cuenta de que son absolutamente ineficaces. Pero también el rito del bautismo de los niños ha sido arruinado. Fue renovado de tal forma que el exorcismo contra Satanás ha sido eliminado. El bautizo siempre tuvo una enorme importancia para la Iglesia, hasta el punto de que se le llamaba exorcismo menor. Pablo VI protestó públicamente contra este nuevo rito. Encontramos esta misma degeneración del rito en el Nuevo Bendicionario. He leído minuciosamente las 1200 páginas del mismo. Pues bien, se han eliminado sistemáticamente toda y cada una de las referencias al hecho de que el Señor nos protege contra Satanás y que los ángeles nos protegen de los ataques del demonio. Todas las oraciones para las bendiciones de las casas y las escuelas han sido eliminadas. Todo debe de ser bendecido y protegido, pero hoy ya no hay ninguna protección contra el demonio. Ya no existe ninguna defensa ni oraciones contra él. El propio Jesús nos enseñó una oración de liberación en el Padre Nuestro. Líbranos del maligno. Líbranos de la persona de Satanás. Esta oración fue traducida mal. Yo y la gente ora diciendo líbranos del mal, y se habla de un mal general cuyo origen en el fondo no se conoce. Sin embargo, el mal contra el que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a luchar es una persona concreta, Satanás. Desde su posición privilegiada para observar las cosas, ¿tiene la impresión de que el satanismo se está difundiendo? Amor, sí, enormemente. Cuando disminuye la fe, aumenta la superstición.
En el lenguaje bíblico puedo decir que la gente está abandonando a Dios y entregándose al ocultismo. La terrible desaparición de la fe en toda la Europa católica hace que la gente se ponga en manos de hechiceros y adivinos, y así las sectas satánicas prosperan. Se hace fuerte propaganda del culto al demonio a las masas mediante el rock satánico y personajes como Marilyn Manson. Los niños también están siendo atacados. Hay revistas e historietas que enseñan la hechicería y el satanismo, las sesiones del espiritismo, en las que evocan a los muertos para conseguir respuestas, están muy difundidas. Ahora se enseña a efectuar sesiones de espiritismo a través de computadoras, teléfonos, televisores, videograbadoras. Sobre todo, la escritura automática. Ya ni siquiera se necesita un medium. Es un espiritismo que cada quien puede hacer por sí mismo. De acuerdo con las encuestas, el 37% de los estudiantes han hecho por lo menos una vez el juego de las letras y el vaso. Una verdadera sesión de espiritismo. En una escuela a la que me invitaron a hablar, los chicos me dijeron que jugaban este juego durante la clase de religión ante los ojos complacidos del maestro. ¿Y esto funciona? Padre Amor, ¿sí? No existe diferencia entre magia blanca y magia negra. Cuando la magia funciona, siempre sobra del demonio. Todas las formas de ocultismo, como esta huida de las religiones de Oriente, con sus sugestiones esotéricas, son puertas abiertas para el demonio, y el diablo entra inmediatamente. En el caso de la monja que fue asesinada en Chevena, y el caso de Erika y Omar y los dos adolescentes de Nobil y Yuri, que mataron a la mamá y el hermano pequeño de Erika, no dudé en afirmar que la intervención diabólica formó parte de esto, porque estos chicos practicaban el satanismo. La policía descubrió que en ambos casos los chicos seguían a Satanás y tenían libros satánicos. ¿Qué hace el demonio para seducir al hombre? Amor. Su estrategia siempre es la misma, ya lo he dicho. Y él lo reconoce. Hace creer que el infierno no existe, que el pecado no existe, que él es solamente una experiencia más, que hay que vivir. Concupiscencia, éxito y poder son las tres grandes pasiones en las que Satanás se fía. ¿Cuántos casos de posesión demoníaca he encontrado? Amor, no más de 100. Ya dejé de contarlos. 100 es un número muy alto. En su libro, usted dice que los casos de posesión son muy raros. Padre Amor, sí lo son. Realmente, muchos exorcistas han encontrado solo casos de males diabólicos. Pero heredé la clientela de un conocido exorcista, el Padre Cándido, y por consiguiente los casos que aún no había resuelto. Además, los otros exorcistas me mandan a mí los casos más resistentes. ¿Cuál ha sido el caso más difícil que ha tenido que afrontar? Amor, es el que estoy tratando ahora, desde hace 2 años. Es la misma chica que fue bendecida. No fue un exorcismo verdadero por el Papa en octubre en el Vaticano, y que tanto dio que hablar en los periódicos. Ella es golpeada las 24 horas del día y es víctima de tormentos inimaginables. Ni los médicos ni los psiquiatras consiguen entender lo que pasa. Ella está completamente lúcida, es muy inteligente. Es un caso realmente triste. ¿Cómo es que uno se convierte en víctima del demonio? Padre Amor, uno puede ser objeto de los ataques del demonio en 4 casos. Bien, porque esto es una bendición para la persona, entre paréntesis, comunicado de muchos santos. Bien, por la persistencia irreversible en el pecado. Bien, por una maldición de alguien que hace invocando el nombre del demonio, o bien cuando se dedica a practicar el ocultismo. Durante el exorcismo de los posesos, ¿qué tipo de fenómenos ocurren? Padre Amor, recuerdo un campesino analfabeto que durante el exorcismo me hablaba solo en inglés, por lo que yo necesitaba un intérprete, hay quien demuestra una fuerza sobrehumana y quien se levanta totalmente del suelo sin ser posible aún para varias personas mantenerlo sentado en la silla. Pero hablamos de presencia demoníaca, solo por el contexto en que se desarrollan estos fenómenos. ¿Alguna vez lo ha lastimado el demonio? Padre Amor, cuando el cardenal Poletti me pidió que me dedicara al exorcismo, me encomendé a la Virgen: envuélveme en tu manto y yo estaré seguro. El demonio me ha amenazado muchas veces, pero nunca me ha hecho daño. ¿Nunca siente miedo del demonio? Padre Amor, ¿yo miedo de ese animal? Él es el quien tiene que tener miedo de mí.
Yo actúo en nombre del Señor del mundo, mientras que Él es solo un simio de Dios. Padre amor, el satanismo se difunde cada vez más en realidad y el nuevo ritual hace difícil la práctica de los exorcismos. A los exorcistas se nos impide que participen en una audiencia con el Papa en la Plaza de San Pedro. Dígame, sinceramente, ¿qué es lo que está pasando? Padre amor, el humo de Satanás ha entrado a todas partes. A todas partes. Quizá fuimos excluidos de la audiencia del Papa porque tenían miedo de que tantos exorcistas consiguieran expulsar a las legiones de demonios que se han instalado en el Vaticano. Está bromeando, ¿verdad? Amor, le podría parecer una broma, pero yo creo que es verdad. No tengo ninguna duda de que el demonio tienta sobre todo a las autoridades de la Iglesia, así como cualquier otra autoridad, la política y la industria. ¿Qué está diciendo? Entonces, que en esta, como en todas las guerras, Satanás quiere conquistar los altos mandos para tomar prisioneros a los generales del adversario. Amor, es una estrategia victoriosa. Siempre se intenta ponerla en práctica, sobre todo cuando las defensas del adversario son débiles. Satanás también lo intenta, pero gracias al cielo, es el Espíritu Santo quien dirige a la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán. A pesar de las defecciones, a pesar de las traiciones, que no nos debe de causar asombro. El primer traidor fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, Judas Iscariote. Pero, a pesar de esto, la iglesia sigue su camino. El Espíritu Santo la mantiene y por lo tanto los ataques de Satanás solo pueden ser parcialmente exitosos. Naturalmente el demonio puede ganar batallas, incluso batallas importantes, pero nunca ganará la guerra. Interesante entrevista al Padre Amor. Saquen ustedes sus propias conclusiones.